Bueno, buenos días otra vez a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio donde queremos pues, convocarlos a una presentación, una discusión muy interesante sobre las metas globales de triplicar renovables y duplicar eficiencia energética y qué implicaciones o cómo podemos traducir esto para los países de nuestra región en América Latina. Mucho gusto, yo soy Ana María Mogollón, soy la directora del programa Diplomacia Energética de Transforma. Y hoy, como les comentaba, pues lo primero que vamos a tener es una presentación de un reporte que recientemente lanzamos desde Transforma, donde analizamos estos objetivos globales y cómo podríamos aportar desde diferentes países de la región y seguido por un panel de discusión donde tenemos unos panelistas muy interesantes que entonces más adelante ya los presentaré. Em, la importancia de la discusión que vamos a tener hoy y de la información que vamos a presentar es cómo también los resultados del balance mundial en la COP28 el año pasado se pueden involucrar en la planeación de los países en la región y oportunidades y retos que tenemos en la región para lograrlo. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Santiago Barbosa Naranjo, que es parte del equipo de Diplomacia Energética de Transforma. Él es economista y es la persona detrás de los diferentes escenarios modelados que vamos a presentar en este reporte. Muchas gracias, Santiago, y te doy la palabra. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todas las personas que se están conectando en este momento y también a los que la van a ver después del evento. También un gran agradecimiento a nuestros panelistas con los que van a seguir en el momento de las preguntas. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar paso a la presentación sobre lo que nos trae a este espacio, a este webinar. Principalmente nosotros dentro del ejercicio que quisimos llevar a cabo dentro del policy que se va a trabajar, fue un ejercicio para entender cómo realmente las metas de energías renovables, en especial de la matriz eléctrica, se pueden alcanzar de la mejor manera en la región y cuáles podrían ser los objetivos realistas en la región para alcanzar las metas de un 80% al 2030 en energías renovables, para poder duplicar la eficiencia energética y cómo estos países de las energías renovables pueden aportar al pledge que se generó hace un tiempo sobre los 11.000 gigavatios de capacidad instalada a nivel mundial en el 2030. Es por esto que nosotros tomamos cuatro países para este ejercicio, que son Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y dentro del que pudimos encontrar varios resultados importantes que nos permiten comenzar a trazar una línea de trabajo para cada uno de los países en las que también pueden aprovechar de la mejor forma posible su capacidad, la capacidad que ya tienen, los potenciales energéticos con los que cuentan y las condiciones que pueden tener hacia el futuro. En Brasil trabajamos también con todos con las metas actuales nacionales que se tienen. Arrancamos de la capacidad instalada que tenían en el año 2022 y también tratamos de entender cuál era la tasa media de expansión que han tenido en los últimos 3 años para ver qué tan retador puede ser un escenario hacia adelante o qué tan tendencial puede terminar siendo en un caso dado. Para esto nosotros decidimos responder tres preguntas en las cuales se enmarcan en si los países deben literalmente triplicar su capacidad de energías renovables para contribuir con la meta global. En el caso que sí o que no, ¿cuál es la contribución de estos cuatro países analizados a la meta global? Y en un último caso, ¿cuál es el paquete de fuentes renovables con la que los cuatro países pueden contribuir con la meta global y hacer una transición energética? Esto en función de que los países puedan aprovechar los recursos con los que cuentan de la mejor manera posible. Para este ejercicio, nosotros optamos por un esquema de modelación a través de una herramienta que se llama EnergyScope, la cual esencialmente optimiza la matriz energética en función del costo del sistema, al cual nosotros tuvimos un input de la línea de base de la matriz energética del país, donde se encuentra el sistema eléctrico. Tuvimos en cuenta las proyecciones de demanda, el potencial energético según un recurso renovable y parámetros de eficiencia energética para la generación, transformación, transmisión y distribución de la electricidad. Como se mencionó, es un criterio de optimización de la matriz en función de los costos, pero se tienen que cumplir aspectos de balance energético, se tienen en cuenta el CAPEX y el OPEX y los costos asociados a las emisiones de las distintas tecnologías. ¿Esto para qué? Para obtener en cada uno de los escenarios un mix óptimo de tecnologías y recursos, se pueden obtener resultados de emisiones y se puede utilizar la herramienta para horizontes de proyección de corto, mediano plazo y largo plazo.
En los escenarios modelados que nosotros trabajamos para este ejercicio, para todos los países, encontramos un escenario de triplicación estricta, un escenario de entradas renovables, un escenario de progresión sostenible de renovables y un escenario de progresión acelerada para algunos de los países en los que las metas nacionales están impuestas de manera más ambiciosa para ver realmente cómo es que se puede ir estructurando esa meta y así y cuáles son los aportes que se pueden llevar para que la meta pueda cumplirse o se pueda encaminar el país a cumplir la meta en el corto y en el mediano plazo. Por lo cual, vamos a nuestra primera pregunta, en la cual si preguntamos si los países deben literalmente triplicar su capacidad, y la respuesta es que depende. Como en muchos casos va a depender y depende del punto de partida. En tres de los cuatro países analizados, que son Brasil, Chile y Colombia, ya hay una alta participación de las energías renovables en la capacidad instalada en la generación de energía eléctrica, por lo cual si nosotros triplicamos literalmente, vamos a superar o se podría superar la demanda proyectada sin cambios estructurales al año que se está trabajando, que es 2030. Es por eso que también en algún caso miramos el escenario de demanda acelerada para ver cómo se puede comportar. En el caso de Argentina, como la participación es menor, se podría triplicar, pero se presenta un reto significativo, ya que requeriría aumentar la participación de renovables desde un 37% aproximadamente hasta casi un 90% en 5 años, lo cual es bastante retado. Es por esto que nosotros, tratando de plantear un ejercicio que no solamente fuera ver cómo se puede aportar a la meta, pero también de ver cómo se pueden, cuál es la contribución que deben llevar estos países, llegamos a nuestra segunda pregunta, que es cuál es realmente la forma en la que lo pueden hacer. Por lo cual, llegamos a estos ejercicios, cuando nosotros trabajamos en el caso de Colombia, encontramos una gran cantidad de escenarios, pero para los que nosotros planteamos, si nosotros triplicáramos estricto, estaríamos cercanos a los 40 gigavatios, que es bastante, en este caso estaríamos hablando de cerca de 25 gigavatios más en 5 años, que es retador, y es por lo cual nosotros proponemos un escenario de progresión sostenible a 2030 en el que el potencial que nosotros vemos es ampliar la capacidad instalada en 1,6 veces comparado con el 2022 para poder alcanzar una capacidad instalada alrededor de 21,4 gigavatios y que lograría un 80% de participación en la capacidad instalada, desplazando un 14% del consumo de combustibles fósiles en la generación eléctrica. En el caso de eficiencia energética, si nosotros a este escenario le aplicamos un criterio en el que la eficiencia energética se pueda duplicar, que es la otra meta sobre la que estamos trabajando, podríamos ahorrar la instalación de cerca de 0,87 gigavatios frente al escenario de progresión sostenible, lo cual es muy importante ya que relativamente es un ahorro bien importante. Adicionalmente, nosotros presentamos un escenario de progresión acelerada que podría acercarse un poco más a lo que son las metas propuestas también en la hoja de ruta de la transición energética justa, y esta meta lo que nos muestra es que si se dan cambios estructurales en la electrificación del país que impliquen una ampliación mayor, si nosotros quisiéramos mantener esta tasa del 80%, lo que necesitaríamos es instalar una mayor capacidad, alrededor de 25,4 gigavatios. En el corto plazo, lo que vamos a encontrar es que el desarrollo de renovables de rápido crecimiento son la solar fotovoltaica a gran escala y la eólica terrestre en un plazo inmediato. Y estos serían los bastiones para poder, en el mediano plazo, que sería el año 2040, tener tecnologías más maduras y que puedan permitir la entrada de adicionales, como lo serían la energía solar distribuida, puede ser algo de energía solar térmica y energía eólica marina. Y esto se da en un contexto en el que se puede asegurar un suministro estable de energía durante la transición para que la dependencia excesiva no para evitar la dependencia excesiva de las fuentes no renovables. Y así poder pensar que que en el 2040 se puede alcanzar un 100% con una diversificación amplia de las fuentes renovables. En el caso de Argentina, que es el caso que vimos que sí se podría hablar algo de triplicar, como el escenario es bastante retador, pues encontramos en un escenario de progresión sostenible que el potencial de ampliar la capacidad de 1,48 veces para alcanzar un valor de alrededor de 23,5 gigavatios y un 40% de la capacidad instalada, con lo cual se podrían desplazar un 3,6% del consumo de combustibles fósiles, y un aumento en la eficiencia energética permitiría ahorrar la instalación de cerca de 1 gigavatio, 0,94 gigavatios para ser más concreto, que en el escenario de progresión sostenible. Sin embargo, es posible presentar un escenario de mayor ambición en un escenario de progresión acelerada, que es el que se ve como en un color rojizo, en el que se puede alcanzar una capacidad de 30,1 gigavatios. En el caso de Brasil, Brasil es un país que ya está bastante avanzado en la participación de las renovables dentro de su matriz, pero encontramos que hay un potencial de ampliar esta capacidad en 1,56 veces para alcanzar alrededor de 276,9 gigavatios,
que permitan alcanzar un 96% de participación de la capacidad instalada, desplazando un 10% del consumo de combustibles fósiles. Este escenario es el que nos permite mantener la dinámica de las proyecciones de demanda y por eso es muy importante que recordemos que eso es uno de los insumos del modelo. Adicionalmente, como la capacidad de Brasil es bastante mayor que en los demás países, una posibilidad de duplicación de eficiencia energética permitiría ahorrar cerca de 11,08 gigavatios, que es bastante, eso frente a un escenario de progresión sostenible. Brasil, al encontrarse ya tan cerca de una meta, ya no requeriría pensar en un escenario de progresión acelerada. Y finalmente, el caso de Chile es uno de los más interesantes también para estudiar, es porque el potencial que se tiene para ampliar es la capacidad de 2,28 veces frente al 2022, con lo cual se podría alcanzar cerca de 47 gigavatios, que implicaría un 96% de capacidad instalada y permitiría desplazar cerca de 31% del combustible del consumo de combustibles fósiles, lo cual, si va de la mano con una política para duplicar la eficiencia energética, permitiría ahorrar la instalación de cerca de 3,92 gigavatios, que es bastante, y permitiría estar, ya como mencionamos anteriormente, les permitiría acercarse al 100% de energías renovables en un corto plazo. Es por eso que, ¿cuál es el paquete de fuentes renovables que los cuatro países podrían contribuir a la meta global? Es nuestra última pregunta y lo que nos permite ver es que los principales pilares para todos los países es la energía solar a gran escala. Es tal vez la que nos plantea que deberíamos iniciar tanto por disponibilidad del recurso como por costos. Pero en el caso específico de Brasil, también podrían tener primeros desarrollos de energía solar distribuida y podrían comenzar a tener una expansión significativa de la energía eólica en tierra. En cuanto a Brasil, el panorama no cambia tanto porque también tienen una gran capacidad para expandir la energía solar distribuida y podrían tener una apuesta importante en energía eólica, no solamente en tierra, pero también en costa afuera. Y Brasil se erige como uno de los países líderes en este tema. Para el caso de Chile, la energía solar a gran escala, como ya lo mencionamos, y la energía eólica en tierra, pero también son los que tienen condiciones para comenzar a desarrollar proyectos de energía solar térmica. En el caso de Colombia, las apuestas iniciales pueden ir en torno a la energía solar a gran escala y la energía eólica en tierra, pero también para efectos de comunidades energéticas y por la distribución que se puede tener del recurso, hay un potencial interesante para realizar el desarrollo de energía solar distribuida. Finalmente, en una a manera de conclusiones, en este documento vamos a encontrar o llegamos a encontrar que es aumentar la ambición de penetración de renovables y soportar el alcance para cerrar la brecha es se puede lograr, se puede plantear a nivel de metas, pero es fundamental identificar el financiamiento requerido para poder alcanzar estas metas y que sean realizables. Es importante también que estas metas de contribución a las metas globales de triplicar la capacidad instalada y hablar de duplicar las metas de eficiencia energética queden planteadas dentro de las NDCs por parte de los países las que se van a actualizar y formular. Es importante también de la mano poder fortalecer los marcos regulatorios y políticas públicas y esto lo que debería también enfocar es que se pueda garantizar que la transición y el despliegue de estas energías renovables puedan incluir un componente robusto de justicia y de equidad. En el marco de esto, se pueden impulsar investigación, innovación y desarrollo en energías renovables dentro de cada uno de los países. Y es importante dentro de la región, en especial por el potencial común que hay dentro de los países, poder fomentar la cooperación y el aprendizaje regional. Les agradecemos que hayan estado presentes para esta presentación y los dejamos que sigan con el panel con los expertos que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Lo estamos poniendo también en el chat de YouTube para que lo revisen en detalle y puedan pues ver también, ampliar la información que Santiago nos presentó. Muchas gracias, Santiago. Ahora pasamos entonces al panel de discusión. Voy a presentar entonces a los panelistas. Hoy nos acompaña Luca Lorre, que es analista de política climática internacional de la Agencia Internacional de Energía. Él es físico y trabaja como analista de política climática en la agencia y forma parte de la Secretaría del Grupo de Expertos de Cambio Climático de la OECD y de la IA. Es el autor principal de varias publicaciones sobre política climática y mercados de carbono. Es licenciado en Ingeniería Energética Sostenible por el Instituto KTH. También nos acompaña hoy Juliana Chaparro Hernández. Ella es coordinadora del equipo de cambio climático y del Observatorio de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía de Colombia.
Y finalmente nos acompaña Gonzalo Melé, es coordinador de proyectos de Chile Sustentable. Desde 2022 trabaja con especial foco en la descarbonización de la matriz eléctrica de Chile y el cumplimiento de los objetivos climáticos a nivel nacional. Además es investigador en la Universidad de Chile y tiene experiencia en proyectos de desarrollo energético local y conservación de medio ambiente. Él es ingeniero en recursos naturales y con posgrado en cambio climático. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Entonces, como preámbulo, teníamos pues estos resultados que hemos trabajado en Transforma, que generan información para poder discutir cómo los países de la región pueden aportar a las metas globales de triplicar renovables y duplicar eficiencia energética. Entonces, voy a comenzar con Luca, porque también recientemente la Internacional de la Energía publicó un informe donde muestran dos enfoques para alcanzar los objetivos energéticos establecidos en el balance mundial, ¿no? Y los diferencian tanto por triplicar la capacidad de energías renovables como por duplicar la eficiencia energética. No voy a entrar en detalles pues, de lo que es el reporte, no sé, de pronto Luca, yo creo que nos vas a mencionar un poquito, pero adicional a esta visión global y este análisis que han hecho desde la agencia y otros que también te han hecho para la región de Latinoamérica, ¿tú cuáles ves que son los principales, como estos retos y oportunidades en la región para poder contribuir efectivamente a esta meta global y poder impulsar la electrificación en el contexto de nuestras economías emergentes? Te doy la palabra, Luca. Muchas gracias, Ana, y primeramente muchas gracias también a Transforma por la invitación a este webinar. Desde la agencia, efectivamente, no hemos conducido aún un estudio específico sobre las implicaciones para los países de Latinoamérica y las metas del párrafo 28 del balance global. El estudio que publicamos hace una semana es un estudio a nivel global con un desglose por país en función de su PIB. Permítame empezar con un rápido resumen de los puntos más importantes de este estudio a nivel global y luego me enfocaré un poco sobre el caso de los países de Latinoamérica. Nuestro análisis concluye que si implementaran en su totalidad las metas de duplicar la eficiencia energética y triplicar las energías renovables a nivel global, se alcanzarían un pico de emisiones global y se reducirían en 10.000 millones de toneladas de CO2 hasta 2030, que es casi como las emisiones anuales de China. Esto por sí solo cerraría 2/3 de las brechas hasta 2030 y daría al mundo la oportunidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Me gustaría antes hablar de la eficiencia energética. Como hemos escuchado en la presentación de antes, es un punto muy importante, ya que esto representa la mayor contribución potencial para reducir las emisiones. Duplicar la eficiencia energética hasta 2030 significa cosas diferentes en distintos países. En nuestro estudio, por ejemplo, recalcamos que las economías avanzadas deberían impulsar la electrificación, por ejemplo, aumentar las ventas de vehículos eléctricos o las bombas de calor. Los países sin acceso a una cocina limpia deberían impulsar objetivos de cocina limpia. Y los mercados emergentes, donde muchos de los países de Latinoamérica caben en nuestro estudio, deberían fortalecer los estándares de eficiencia energética, por ejemplo, apuestando en un aumento del 50% de la eficiencia de los nuevos acondicionadores de aire vendido. En términos de renovables, hemos escuchado también antes que con las políticas actuales el objetivo de triplicar la capacidad de energías renovables a nivel global está al alcance. Nosotros monitoreamos también los planes de fabricación de las energías renovables y esto ya podrían cubrir el crecimiento necesario para alcanzar esta meta. Pero la capacidad de energía renovable por sí sola no significa que la electricidad limpia llegue a los consumidores. La capacidad por sí sola no significa que se reduzcan las emisiones. Por eso es importante también ver la expansión y la modernización de la red y también el almacenamiento de la electricidad. Y por esto, a ver, ahora pasando a las oportunidades y los retos de los países en Latinoamérica para contribuir a esos objetivos. Basaré esta intervención sobre un estudio que hemos publicado el año pasado, entonces antes del balance global, que se llama el Latin American Energy Outlook, donde hemos analizado el estado actual y las posibles evoluciones futuras del sistema energético en la región.
Como hemos escuchado un poco antes en la presentación de apertura, los países latinoamericanos se encuentran en una posición única para contribuir a las metas globales, ya que cuentan con, primero, abundantes recursos renovables, tienen también un historial de ambiciosas políticas energéticas y también tienen vastas reservas de minerales críticos que son esenciales para las tecnologías de energía limpia. En términos de producción de electricidad limpia, América Latina ya cuenta con uno de los sectores eléctricos más limpios al mundo en términos de región, ya que tiene más del 60% de su electricidad que está generada a partir de energías renovables, principalmente hidroeléctricas. Esto es el doble de la media mundial. Esta ventaja también proporciona una base sólida para una mayor expansión de las fuentes renovables a futuro, en particular, como hemos visto antes, la solar fotovoltaica y la eólica, y la electricidad limpia permitiría también impulsar la electrificación de otros sectores, reduciendo aún más la dependencia de los combustibles fósiles. La región tiene también una cartera muy diversa de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la eólica, la solar, pero también la geotermia y la bioenergía. Y esta flexibilidad permite elegir para cada país las tecnologías más adecuadas en función de la disponibilidad de los recursos locales y también de los requisitos de la red. Los minerales críticos también son muy importantes y América Latina tiene una parte significativa de las reservas mundiales de minerales críticos como por ejemplo el litio, el cobre y la plata, que son esenciales para las baterías, los vehículos eléctricos y las infraestructuras de energía renovables. Y entonces esto posicionaría a la región como un proveedor crucial para la transición global hacia energías limpias, presentando también oportunidades de diversificación económica. Hemos escuchado también las oportunidades de interconexión de la red, que para nosotros es muy importante porque esto podría, de un punto de vista de seguridad energética, mejorar la seguridad energética, pero también al mismo tiempo reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, optimizando el uso de la energía renovable. Como último punto, me gustaría ver las barreras. Ana, me has preguntado cuáles son las barreras y vemos 4 barreras. La primera es las necesidades de inversión y de reto de financiación. Para implementar estas metas se necesita un tipo de inversión de energías limpias significativas. Nosotros prevemos que se tienen que por lo menos duplicar hasta 2030 y quintuplicarse hasta 2050 con un ratio, una proporción de inversión en fuentes limpias y combustibles fósiles que tiene que aumentar desde 1:1 hoy hasta 4:1 a comienzo de 2030. Entonces es muy importante atraer el capital privado. La segunda es el punto de desigualdad social y de pobreza energética, porque la región tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos al mundo y es suficiente pensar que el 10% más ricos de la población representa el 40% de las emisiones totales, mientras que alrededor de 17 millones de personas en la región aún siguen sin acceso a la electricidad. Entonces, una transición justa y un diálogo con las comunidades y los grupos étnicos es muy importante. El tercer punto es la dependencia de algunos ingresos, de algunos países a los ingresos procedentes de combustibles fósiles. Aún al día de hoy hay algunos países latinoamericanos que dependen en gran medida de los ingresos de las exportaciones de combustibles fósiles y esto podría retrasar la transición. Y por último, como ya he mencionado, es muy importante modernizar y ampliar la red para acomodar las más energías renovables en la región. Con eso me paro aquí y Ana, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Luca. Bueno, ahora le doy la palabra a Juliana, que Juliana, pues desde tu visión de gobierno en Colombia y viendo pues estos diferentes datos y escenarios de proyección de cómo se puede aportar a las metas, si nos puedes contar cuáles son estos avances o los instrumentos de gobierno que se están trabajando para poder facilitar y acelerar la expansión de energías renovables en el país y cómo esta información es útil para ustedes. Vale, buenos días, muchas gracias. Bueno, yo destacaría, digamos que de manera general, en el marco del Plan 6GW, al 26 de septiembre
2024 se han implementado 87 parques solares que impactan a más de 1.382.000 personas. Pero me gustaría, digamos, referirme un poco como a las estrategias y a las acciones del gobierno nacional para impulsar el desarrollo de las PNCR en el país. Y yo destacaría como dos principales, entendiendo que facilitar y acelerar la expansión de renovables parte por entender que las PNCR se desarrollan en unos contextos sociales y ambientales heterogéneos, en el caso de América Latina y pues particularmente en Colombia, que no pueden excluirse del proceso del desarrollo de las PNC y que deberían integrarse buscando como un consenso social que es fundamental para que los proyectos puedan avanzar. Y ahí me gustaría destacar el tema de Gerencia Guajira, que aunque es una iniciativa muy local, es un modelo de intervención territorial que ha propuesto el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objetivo era garantizar como unos diálogos territoriales tripartitos como en igualdad de condiciones con los actores estratégicos para la transición energética en La Guajira. Y ahí me parece importante que destacar como varias cosas y es la importancia de trabajar en todo lo que tiene que ver con la gobernanza étnica y social para que se pueda asegurar como la sostenibilidad de los proyectos energéticos. Y ahí destaco, por ejemplo, como el tema del acceso a la información sobre el impacto de los proyectos PNCR es fundamental para que las organizaciones sociales y los territorios participen de una manera activa, pero también entiendan las posibilidades de concertación que tienen como comunidades locales para que las más decidida en el país. Y entonces, pues ahí, por ejemplo, el concertar recursos para implementar proyectos de desarrollo social, el pago por el uso de los territorios a través de las servidumbres, con unos esquemas un poco más justos, más equitativos, más ambiciosos, es fundamental. También destacaría como de gerencia guajira o como de esta estrategia una toma de conciencia de parte del Ministerio de Minas y Energía, y es que esta política y su implementación en los territorios está generando unas cargas adicionales sobre unas entidades territoriales que no necesariamente pues están preparadas para recibir en gran volumen estos proyectos PNC y que esto implica un ejercicio como de articulación constante de arquitectura institucional que permita también destrabar muchos de estos procesos y generar como garantías no solamente para el sector empresarial, sino también para las poblaciones. Una segunda como iniciativa o apuesta que destacaría es que impulsar o acelerar la expansión de renovables en el país también parte por explorar alternativas a una transición energética solamente corporativa. Es decir, hay una necesidad de pensar la transición en ese criterio de justicia que vaya más allá de el desarrollo, digamos, corporativo y destacaría dos apuestas que han implicado desarrollar marcos jurídicos, normativos institucionales apropiados para impulsar el tema de las PNCR en el país. Primero es como el de habilitar unas figuras de gestión social y comunitaria alrededor de la energía, como es el caso de las comunidades energéticas. Y el segundo que destacaría son los territorios energéticamente sostenibles, también con la iniciativa de fortalecer, digamos, el rol de lo público, que es fundamental para lo que ya advertía Luca, y es abordar los temas de pobreza energética como un tema central en la transición energética justa. Vale, muchísimas gracias, Juliana, y también pues por conectar de acuerdo a las
recomendaciones que hizo Luca anteriormente. Y ahora le doy la palabra a Gonzalo. Gonzalo, tú pues como trayendo la visión desde la sociedad civil, también siendo experto en el desarrollo de renovables, ustedes desde la organización, ¿cuáles ven que son los principales retos para esta transición justa en esta aceleración de las energías renovables que sean en términos de justicia social y ambiental? ¿Y cuál es el rol que debe tener la sociedad civil para poder contribuir a esta transición? Muchas gracias, Ana María, y gracias también por el espacio de poder conversar aquí y dialogar respecto a una transición energética según nuestras distintas experiencias. Y también gracias al trabajo de Transforma, porque creo que este tipo de informe que hace sirve mucho para poder recopilar información y poder visualizar y proyectar un poquito qué significa para cada uno de los países cumplir las metas climáticas. Y también, por supuesto, un insumo para tomar mejores decisiones. Así que muchas gracias por el trabajo. Me gustaría decir primero que estoy muy de acuerdo con Luca en los distintos desafíos tecnológicos y de financiamiento que pueden existir para poder incentivar la transición energética. Sin embargo, nosotros por lo menos en Chile, que hemos tenido un proceso de descarbonización súper más acelerado de lo que esperábamos, porque hemos logrado retirar varias centrales termoeléctricas de carbón, específicamente 11 de 28, y hemos logrado acelerar la inserción de renovables, nos hemos dado cuenta que hay otros desafíos que son sumamente importantes si es que lo estamos pensando desde un punto de vista de transición justa con perspectiva social y ambiental. Me voy a centrar en cuatro principalmente. Primero, hay un desafío importante en poder no solamente proyectar una acelerada inserción de energía renovable en los países, sino también planificar bien cómo hacer esa expansión. Y con eso me refiero a planificar a largo plazo el desarrollo energético, el desarrollo de la matriz eléctrica en este caso. Nosotros en Chile tenemos el caso de que hemos acelerado la inserción de renovables, sin embargo hay una alta concentración hoy en día en la zona norte del país y no hay las líneas de transmisión suficiente para poder transportar esa energía hacia el resto del país, lo cual significa que hemos resultado con los últimos años con cada vez más vertimientos de energía. Entonces no estamos aprovechando toda la energía renovable que estamos produciendo en el fondo. Y por otro lado, y creo yo que aquí hay un desafío mayor todavía, porque todavía no está muy abordado ni por Chile ni por el resto de los países, hay un importante desafío en cuanto a la planificación y ordenamiento territorial que conlleva la expansión de renovables. Las renovables significan un uso mucho más intensivo del territorio que los combustibles fósiles porque necesitan espacio para poder instalarse y para poder generar energía. Y cuando nosotros no planificamos bien ese espacio o no ordenamos bien el territorio, empezamos a ver que empiezan a haber problemas de, uno, con las comunidades. Por ejemplo, en Chile tenemos varios casos de desarrollo de energías renovables, por ejemplo, eólicas, que se instalan muy cerca de comunidades y tenemos problemas de ruido o problemas de intermitencia de luz. Entonces tenemos que la gente en sus casas cada cierto tiempo, cada 5 segundos, ve cómo pasa la aspa eólica y le genera sombra en su ventana. O tenemos en el caso de paneles solares, por ejemplo, que están usando suelos productivos agrícolas, que eso también tiene una afectación con la soberanía alimentaria del país. Entonces, en ese sentido es demasiado importante para nosotros avanzar en lo que es una planificación y un ordenamiento territorial para poder hacer esta expansión de renovables también de una forma para que también sea aceptado socialmente. Si no, esto se va a volver impopular y puede ocasionar potenciales conflictos ambientales que tampoco es la idea de una transición energética justa. Un segundo elemento que nosotros hemos visto es que la transición de energías renovables, o de, perdón, de combustibles fósiles hacia energía renovable tiene que tener una planificación y un liderazgo del Estado en cuanto a qué significa la reconversión laboral y reconversión productiva de las zonas donde operaron muchos años estas centrales a carbón en el caso de Chile. Ahí creemos que es muy importante el rol que pueden tomar los estados y en cooperación público-privada también es muy importante para poder generar nuevas capacidades, nuevas relocalizaciones de puestos de trabajo o nuevas oportunidades de desarrollo económico distinto en las comunas para que las personas puedan reconvertirse laboralmente y también puedan seguir viviendo en sus territorios y no queden abandonados económicamente, pensémoslo así, si es que no hay una alternativa relacionada también con el rubro energético. El tercer lugar que nosotros hemos visto en Chile es que la operación de centrales fósiles, en este caso de combustible basado en carbón, por tantos años en los territorios ha generado pasivos ambientales y ha generado afectaciones en los territorios
de los cuales también hay que hacerse cargo. O sea, no basta solamente con incentivar el cierre de estas centrales, acelerar el recambio hacia energías renovables y dejar los pasivos ambientales así en los territorios. Y en ese caso, por lo menos lo que hemos visto en Chile, tenemos afectaciones relacionadas con las canchas de carbón, con los depósitos de cenizas, con la infraestructura de las centrales, con infraestructuras del borde costero, como por ejemplo los ductos de enfriamiento para poder capturar agua y enfriar las calderas. Y lo que hemos visto es que de las centrales que han cerrado hoy en día aquí en nuestro país, eh, muchas, podría decir incluso que todas, todavía están la infraestructura ahí instalada y los pasivos ambientales en los territorios. Y no hay certeza respecto a qué va a pasar con eso, lo cual genera mucha incertidumbre en la población y genera también mucho, o sea, todavía está los pasivos ambientales ahí que genera todavía impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Y por último, un último desafío que yo creo que también es importante desde un punto de vista de la justicia social es que la operación de todas estas centrales en base a combustibles fósiles también ha generado una importante afectación sobre la salud de las personas, específicamente en las personas que viven en esas comunas donde han operado las centrales termoeléctricas. Y también tiene que haber una respuesta respecto a eso. O sea, aquí nosotros lo que pensamos que puede haber una política de compensación respecto a estas cosas o no lo sabemos, pero durante muchos años en el fondo han generado distintos impactos sobre la salud relacionados con cáncer, enfermedad respiratoria, mayor índice de natalidad con enfermedades, etcétera. Entonces, algunas propuestas que pueden haber que, por ejemplo, en las comunas donde han operado todas estas centrales, debiese haber un monitoreo constante respecto a cómo avanzan los estados de salud de las personas. Debiese haber un reforzamiento de los estados de salud a nivel local respecto con especialistas, por ejemplo, que traten temas de cáncer, que traten temas de respiraciones pulmonares, etcétera. Y de esa manera podemos ir incentivando o ir generando acciones que permitan compensar a las comunidades que fueron durante muchos años afectadas por estas operaciones y también permite, con ello y con los anteriores desafíos que he nombrado antes, poder hacer una aceptación social mucho más amplia hacia la energía renovable. Porque como dije en algún momento, si es que nosotros incentivamos la expansión de energías renovables, pero profundizamos otros conflictos sociales o ambientales, lo que finalmente puede ocurrir es que se desencadenen muchos conflictos ambientales en los países y finalmente va a retrasar solamente la transición energética, va a retrasar la meta al cumplimiento de los objetivos climáticos y finalmente no vamos a poder cumplir todo lo que nosotros estamos esperando cumplir para cumplir las metas de no sobrepasar los 2,5 grados Celsius. Respecto a la época preindustrial. Así que con eso son mi aporte y vuelvo a repetir muchas gracias por el trabajo y por estos insumos para poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Gonzalo. Pues súper interesante también lo que nos mencionas y pues basado ya en experiencias en territorio en Chile. Pues ya nos quedan menos de 5 minutos para cerrar el espacio. Quisiera hacerles una pregunta corta que puedan contestar también corto. Y bueno, muchas veces, y también como lo mencionabas, Gonzalo, pues digamos que estas proyecciones de poder triplicar renovables y duplicar eficiencia energética, pues de pronto son muy técnicas y no tienen en consideración pues todas estas variables ambientales y sociales que puedan generar impactos, ya sea en la comunidad o ya sea pues en el entorno donde se planteen estos proyectos. Sin embargo, pues necesitamos avanzar hacia este tipo de desarrollo y pues simplemente una reflexión final desde cada uno de ustedes, empezaría con Juliana, cómo dadas estas limitaciones también que tendríamos, pero esta gran oportunidad que tenemos de transicionar a fuentes renovables en nuestra región, es una región altamente pues con energías renovables, ¿cuál sería la mejor manera para hacerlo desde los diferentes roles que tienen hoy en día? O sea, por ejemplo, hoy el gobierno de Colombia, ¿cómo podría incluir esto, incluirlo dentro de su planificación? Gracias, Adelante, Juliana, luego Gonzalo y luego Luca, y dejo que se muere. Gracias. gracias. Yo coincido con Gonzalo en que el gran reto es como reconocer que todo ese potencial de generación se traslapa con determinantes sociales y ambientales y cuáles entonces son las estrategias y los mecanismos para posibilitar con criterios de justicia el desarrollo de las PNC. Yo creo que es como fundamental el tema de la planificación, de pensar el ordenamiento territorial alrededor
de la energía y su relación además con otros sectores de la economía, de modo que no se generen, pues, por ejemplo, los desplazamientos que ya advertían frente a usos y vocaciones agrícolas que entran en competencia con grandes parques solares o con proyectos eólicos. Entonces, claro, ahí hay un reto en materia de ordenamiento territorial, pero yo destacaría dos cosas más. La primera es cómo se posibilitan unos esquemas que reconozcan, dados esos traslapes, dos elementos que es la tierra y el trabajo, que son como los mecanismos con los que las poblaciones cuentan para participar en la cadena de la energía, en el mercado energético, y que allí también necesitan como unas reformas que posibiliten otras condiciones para que las personas participen, los territorios y las poblaciones participen en unas condiciones distintas. Y tal vez destacaría también como el potencial que tienen estos proyectos si se planifican no solamente en perspectiva de ordenamiento territorial, sino también de ordenamiento catastral, y la posibilidad que tienen también de generación de ingresos para las entidades territoriales que puedan ser dirigidos pues al cierre de brechas y al cierre de brechas y de pobreza energética como en las regiones. Creo que la dimensión como catastral de las PNCD es una dimensión que no se ha explorado, pero que tiene un potencial de generar ingresos localmente también para municipios que están muy limitados como en la generación de recursos y en la obtención de estos recursos. Gracias. Adelante, Gonzalo. Un minutico y luego Luca para finalizar. Em, a modo de cierre, solamente reforzar nuevamente que creo que la planificación y ordenamiento territorial es importante y tiene que estar desde el inicio del desarrollo, desde ahora. Ya estamos un poquito tarde, creo yo, pero debiese ingresar ahora pensando en la proyección de aumento de renovables. Un segundo elemento creo yo que es importante para poder conciliar las afectaciones de las comunidades que ven cómo se instala esta infraestructura de energías renovables con la eh, dinámica ambiental y sociales, es la participación local. O sea, creo yo que es demasiado importante que puedan haber en la toma de decisiones, incluso en la planificación de los territorios, ¿por qué no pueden participar también las comunidades, los distintos líderes locales, los alcaldes, consejeros u otros que puedan existir en distintas figuras? Porque eso estoy convencido que genera primero una mayor aceptación social, segundo, una mayor sostenibilidad de los proyectos en el tiempo y tercero, hace parte de cómo es el modo de vida de las personas respecto a cómo se planifican los proyectos energéticos. Y esto aplica no solamente para el desarrollo de energías renovables, sino también para el desarrollo de cualquier otro sistema productivo. Con eso me gustaría cerrar y por último solamente agradecer nuevamente por el espacio, por poder conversar y nada, muchas gracias por el espacio. Ana, pienso que puedo ir yo muy rápidamente para igual agradecerles a todos y recalcar que estoy completamente de acuerdo con lo que los otros dos ponentes han dicho. Entonces, dos puntos: participación de comunidades para abordar y plantear las preocupaciones sociales y ambientales de los proyectos de energía renovables. Y segundo, también muy importante, las prácticas mineras que sean más sostenibles, porque esto también va a ser un problema a largo plazo. Y con esto te paso la palabra, Ana. Gracias. Muchas gracias, Luca. Corto, conciso. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Nos pasamos 2 minuticos, pero bueno, la invitación es a que sigamos en esta conversación en otros espacios. También pues está el reporte de Transforma para que lo tomen de referencia en sus diferentes procesos y quedamos súper pendientes de cualquier duda que tengan por otros medios. Muchísimas gracias y feliz día o resto de día para los que están del otro lado. Adiós.